Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal, para trabajar herramientas. La historia que voy a contar el día de hoy es una historia muy importante para mí. Es una historia muy personal porque voy a contar la historia de un amigo, de una persona a la que aprecié mucho. Nunca se me olvidará al inicio de empezar a ir como mochilero, nos llamaban allí, como acampado a las sierras de Segura, al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, pero a la Sierra de Segura, cómo conocí al personaje de esta historia. Nunca lo podré olvidar. Eran tiempos en los que no habían, como ahora, unos campings acotados en los que tienes que plantar la tienda de campaña sí o sí. Aquellos eran tiempos en los que tú comprabas una póliza, la cumplimentabas, pagabas los sellos correspondientes de la póliza de permiso de acampada y tú te presentabas en la sierra y podías acampar donde quisieras con el control de la guardería forestal de la zona. Tú ibas con tu póliza cumplimentada y pagada con sus sellos, ellos te la pedían, te daban las instrucciones que te tenían que dar y no pasaba nada más. La guardería de aquella época era la guardería de toda la vida. Fue aquel periodo de tiempo, aquellos principios de los 80, donde a partir de ahí, poco a poco, se empezaron a jubilar. Pero la mayoría de ellos eran aquellos guardas forestales, aquellos guardas de caza mayor que habían fundado la guardería del Coto Nacional de Caza. No olvidemos que Cazorla, Segura y Las Villas no fue parque natural hasta 1983. Yo llegué a conocer la sierra antes del 83, antes de que se generara ese ámbito de protección de la sierra. No olvidaré nunca cómo conocí al personaje, todavía no os he dicho de quién se trata, ahora os lo diré, y fue en el río Borosa. Caminando por el río Borosa, buscando aquellas pasarelas de madera que nos habían dicho que se llamaba la Cerrada de Elías y que estaban construidas sobre el río para utilización de cazadores y pescadores de trucha común, yendo por el río, cuando todavía no era un recorrido turístico como hoy es hoy en día, de repente, de lo alto de una piedra, oímos una voz que nos dijo: ¿qué pasa? Nos quedamos perplejos porque nadie nos habíamos percatado de la presencia de absolutamente nadie. Y ahí, encima del peñasco, al lado del sendero, en una posición muy típica suya, que era la de estar como sentado de cuclillas, ¿vale? El personaje del que vamos a hablar hoy era capaz de estar mucho tiempo, yo creo que incluso horas, en esa posición de estar sentado de cuclillas sobre sus propios talones, observando, y él era ni más ni menos que el guarda titular, por decirlo de alguna manera, del río Borosa. Estamos hablando de Marcelo el Nutrio. No voy a dar apellidos, como siempre sabéis que soy muy respetuoso con la protección de datos. ¿Por qué a Marcelo se le conocía con el mal nombre, como dicen en la sierra? Eso del mal nombre no es más que el apodo. ¿Por qué a Marcelo se le conocía con el mal nombre o con el apodo del Nutrio? Pues es muy fácil. Él se crió siempre subiendo y bajando el río Borosa. Nació muy cerca de las juntas donde desembocaba el río Borosa con el río Guadalquivir. El Borosa es un afluente del Guadalquivir en su tramo alto, ¿vale? En su tramo de cabecera, en lo que es el valle del Guadalquivir, el Borosa vierte sus aguas al Guadalquivir. Guadalquivir, me encanta, siempre lo digo, su nombre en árabe, Guadal el Debir, de ahí viene la palabra Guadalquivir, que significa el rey de los ríos. Al acabar la guerra, en este país se pasó hambre, pero hambre de verdad. Y la gente de campo pues se buscó la vida con sus huertos, con la caza furtiva,
ya lo hemos dicho muchas veces, dentro del contexto de que la caza furtiva de aquellos años era para alimentar a sus familias. O sea que era una caza más o menos entendible, ¿eh? No había que comer y lo que cazaban los cabezas de familia en la sierra era una base importante de la alimentación de su prole y de sus familias. No se puede comparar el furtivismo de la posguerra civil española con el furtivismo de hoy en día, en absoluto, bajo ningún concepto. ¿Vale? Y el nutrio era un pescador avezado. Hay gente, se dice el refrán español, de que hay gente que viene con un pan debajo del brazo, o que hay niños que vienen con un pan debajo del brazo, y yo creo que el nutrio vino con una caña debajo del brazo. El nutrio se dedicó pues a lo que él mejor sabía, a pescar. Se dedicó a pescar en su río Borosa y llevar alimento a casa y el que le sobraba vendérselo a todo aquel que se lo quería comprar. Todos sabemos lo sabrosas que son las truchas comunes. Ojo, no la trucha arcoíris. Estamos hablando de la trucha común ibérica. Así se iba ganando la vida. Ya varias veces le habían dado toques de atención, pero bueno, a él meterse en el río Borosa, y si alguien conoce el río Borosa, e intentar echarle el guante al nutrio era misión totalmente imposible. En esto llegó el proyecto de crear el Coto Nacional de Caza. Llegaron los ingenieros, llegaron las oficinas forestales y las guarderías de caza que habían, las guarderías de montes, que hasta entonces habían sido pues para proteger de una manera regular los montes, se especializaron con lo que eran las guarderías de caza. Pasaron a haber guardas de monte, pero también pasaron a haber guardas de pesca y caza. Al nutrio le mandaron varios avisos a su casa. Preséntate en la Torre del Vinagre, que los ingenieros quieren hablar contigo. Y el nutrio, en su manera de hablar castiza serrana, decía, estate. Como dice Mota, hoy no, mañana, ya iré mañana. Lo que pasa es que al final ya llegaron gente reconvertida, antiguos pescadores y cazadores furtivos como él, entendiendo el concepto de furtivismo de aquella época, como estamos diciendo, que le dijeron, mira Marcelo, tú harás lo que quieras, pero esta gente no es muy dada a que se les dé plantón como ya les has dado varias veces. No lo llevan demasiado bien. Y a ver si al final, por tu mala cabeza, te vas a ver metido en una situación que va a perjudicar a ti y a tu familia. Vete de una vez a la Torre del Vinagre, que es donde estaban las oficinas, habla con ellos, mira a ver lo que te quieren decir, no seas tonto y por lo menos vete y habla con ellos. Han dicho que te persones mañana por la mañana y que lleves tus achiperres, tus trastos de pescar. El nutrio ya se dio cuenta, Marcelo ya se dio cuenta que de aquella ya no se salvaba, que ya tenía que realmente acudir a la citación que le daban los ingenieros de montes, porque es que, entre otras cosas, él vivía allí. Y era tontería prolongar mucho más la situación. En aquellas decisiones que tuvo que tomar, entró la de que él lo decía de una manera muy graciosa, yo no estaba mal de la cabeza, ni en lo más remoto se me ocurrió llevarme las mejores cañas. Por aquella época las cañas se las hacían ellos. Hacían cañas de bambú, cañas de cañaveral, ¿vale? Y costaba mucho tiempo hacer una buena caña, ¿vale? Dice, yo me cogí los trastos de pescar, pero los más malos que tenía, los que menos valían. Y allí que me presenté en la Torre del Vinagre. ¿Y qué me pasó? Esto era muy gracioso oírselo contar a él. Me pasó pues el resto, lo mismo que al resto de mis amigos de la sierra. Me dijeron, mire Marcelo, esto se convierte en un coto nacional de caza. A nosotros nos han informado que en el Borosa no va a pescar absolutamente nadie mientras que usted esté ahí. Sabemos que le llaman el nutrio porque usted está entrevedado
con las nutrias. Dicen que usted es más hábil aún que las nutrias a la hora de pescar la trucha. Y que mientras que usted esté recorriendo de arriba a abajo el río Borosa, por muchos pescadores que traigamos aquí, van a pescar las sobras que usted deje. Y esto no puede ser así. Y entonces, ¿alguna solución le tenemos que dar a este tema? Y la solución que le tenemos que dar al tema es la misma que le hemos dado a sus compañeros parroquianos de andanzas montunas. A usted le tenemos que tomar la talla. Parece ser que había un ingeniero muy conocido que era muy dado realmente a utilizar esta línea de argumentación. A usted le tenemos que tomar la talla, le tenemos que tomar las medidas. Y usted tiene que decidir si las medidas son para un flamante traje de guarda forestal o si las medidas son para el traje rayado de preso. Usted decida, pero su pesca furtiva en estas sierras se ha terminado. Marcelo no tuvo mucho más que pensar, ni que decidir. Dijo, pues sea, si tiene que ser así y ustedes me van a pagar un sueldo, pues venga, ¿qué se le va a hacer? Al ingeniero le llamó mucho la atención la resignación con la que Marcelo se expresaba y le dijeron, hombre, Marcelo, mire usted, que nosotros sabemos apreciar a la gente que entiende y que sabe de su trabajo. No le vamos a sacar del río Borosa. Sabemos que usted también entiende mucho de monte y de caza. Usted va a ayudar, va a pertenecer al grupo especial perteneciente de caza, dependiente, perdón, de caza y pesca, de guardas de caza. No va a ser un guarda de monte al uso, usted va a ser del grupo elegido de guardas de caza. Su demarcación va a ser el río Borosa. Le vamos a dar una casa forestal en el río Borosa, le vamos a dar vivienda, le vamos a dar un sueldo. Y usted no va a salir del río, salvo cuando le necesitemos para hacer determinadas recechos, monterías o caza con la gente importante que va a empezar a venir aquí. Entonces, hombre, no lo diga usted con tanta resignación, que lo que le estamos ofreciendo es algo bueno. De esta manera, Marcelo Parra, el nutrio, se dejó la vida montuna. No, es que no me gusta utilizar el concepto furtivo, porque enseguida le viene a la mente a la gente el furtivismo de hoy en día y de verdad que no tenía nada que ver. De esta manera, Marcelo entró en aquella mítica guardería de caza y pesca inicial del recién creado Coto Nacional de Caza de Cazorla de Segura y Las Villas. Podría hacer la historia más larga, pero este vídeo tiene un poco de trampa y me lo vais a permitir. Hay un libro, me habéis oído muchas veces hablar de él, La Sierra del Agua, ¿vale?, de don Antonio Castillo y de David Oya, editorial Universidad de Granada, en el que yo, en primera persona, escribo 4 capítulos. 2 de ellos están dedicados a este tema que os estoy hablando el día de hoy. Uno de ellos es biográfico, es un capítulo biográfico sobre Marcelo el Nutrio, y el otro es en el que explico cómo se fundó aquella primera guardería forestal de caza y pesca para proteger el recién creado Coto Nacional de Cazorla, Segura y Las Villas. Os invito a que si este vídeo os ha gustado, si el tema os gusta, vayáis al libro y lo leáis, porque además tiene 120 capítulos más, son varias ediciones, 80 historias, tal, pero ya la última edición son 120 historias y todas las historias que escriben otra serie de personas, porque es un libro en el que colaboramos mucha gente
con don Antonio Castillo y don David Oya para la realización, repito el título, La Sierra del Agua. Allí lo vais a poder leer bien explicado y vais a poder ver una foto de Marcelo y vais a poder ver una foto de toda aquella primera guardería forestal. Así, de esta manera, sucedió lo que tantas otras veces sucede en la vida. Pusieron a la zorra a cuidar de las gallinas y el resultado fue impresionante. Tenemos que tener claro que si en 1983 se declaró a Cazorla, Segura y Las Villas parque natural, es porque anteriormente, entre los años 50 y 60, hubo un primer elemento muy importante de protección y de regulación, que fue declararla coto nacional de caza. Los títulos están muy bien, pero si no se trabaja en ellos y no se pone un personal adecuado a trabajar en ellos, los títulos no sirven de nada. La protección de estas sierras vino de la mano de estas personas que regularon su pesca y su caza. Y hasta aquí la historia del día de hoy. Me mandaron que echara 2 días pescando en el río. Y saqué mi parte. Yo dije, no voy a sacar muchas, no, con pocas cosas que tengo. Digo, no me fío de vosotros. Dije yo entre mí. Digo, yo tengo después tiempo de sacar la fruta. Eso fue el año de antes de yo salir de guarda. Pues, el año de antes. Pues aquellos se pasaron 15 días, ahora que me acuerdo, 15 días. Pues saco, ¿sabes? Fueron 2 kilos o 3. Las bajé a la torre. Y entonces fue cuando fueron ellos a pescar otro día. Y ya siguió con ellos. Y entonces fue cuando fue la mujer esa de Jaime Fosá. Tras la historia del día de hoy, vamos a hablar del cuchillo. El cuchillo en sí tiene otra historia propia y es una historia de este verano. Este verano, cuando pasé unos días, como suelo hacer en Cantabria, me decidí a recorrer las ferreterías viejas y antiguas que me encontraba pues cuando me desplazaba a un lugar o a otro, ¿no? De repente caí en una antigua ferretería de Picos de Europa y le pregunté al propietario de la ferretería si tenía algún cuchillo descatalogado o antiguo o viejo que en su día no hubiera vendido. Inmediatamente el señor, el ferretero, me dijo, ¿conoces la firma Taramundi? Y yo digo, bueno, conozco el pueblo de Taramundi y que hay varios artesanos. Y dice, bueno, pues mira, aquí en una caja tengo uno que tiene un poco estropeada la funda de ponerle más cuchillos encima y tal, y es el típico cuchillo que se ha quedado en el fondo de la caja y si te interesa, pues hombre, te lo vendo y podíamos ver de arreglar el precio. Os podéis figurar que en cuanto vi el cuchillo, los ojos se me pusieron como platos. Lo primero que reconocí fue la funda firmada por una persona que ya ha hablado de ella en otro vídeo, en la hemeroteca de mi canal. Hay otro vídeo sobre Taramundis, pero sobre otra fábrica de Taramundi. En Taramundi no hay que olvidar nunca que hay bastantes artesanos navajeros y cuchilleros. Entonces, cuando hablamos de cuchillos de Taramundi, no podemos dar por hecho de que todos sean del mismo fabricante. Por ejemplo, el primer vídeo que yo tengo en mi canal sobre un cuchillo Taramundi, que podéis ir todos y buscarlos, es de otro fabricante que no tiene absolutamente nada que ver con este. ¿Por qué tiene en conjunto la funda? Ya lo expliqué en aquel vídeo. Taramundi en su día hizo una oferta muy atractiva
para diferentes tipos de artesanos que quisieran ir allí, que quisieran ir a este pueblo asturiano, este pueblo eminentemente minero que luego se transformó en un pueblo cuchillero, se tuvieron que reinventar, por decirlo de alguna manera, un pueblo turístico, tiene varios museos, en un pueblo cuchillero, ¿no? Hizo una oferta muy buena y Vicens, que es gallego, que es un conocido guarnicionero o marroquinero gallego, se trasladó allí a probar suerte, ¿no? A probar lo que se decía, a probar fortuna. Entonces Vicens fabricó muchas fundas para diferentes artesanos cuchilleros de Taramundi. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos delante de una pieza de cuchillería Taramundi es que porque la funda sea de Vicens, súper reconocido, vuelvo a repetir, guarnicionero gallego que estuvo afincado un tiempo en Taramundi, no quiere decir que todos los cuchillos sean de la misma marca. Solo quiere decir que casi todos los cuchillos acudieron a Vicens y siguen acudiendo, aunque Vicens haya vuelto a su Marín natal, la tierra de mi madre, aunque él haya regresado allí, sigue fabricándoles modelos de cuchillos. Bueno, pues os estaba contando la historia que nada más, modelos de fundas, perdón. Os estaba contando la historia que nada más ver la firma de Vicens, bueno, solo con ver la funda yo ya me lo figuraba, ¿vale? Tiene aquí una runa, tiene una pequeña rabiza de cuero con una punta de asta de ciervo. Yo, en cuanto el ferretero me sacó esto del fondo de la caja, diciéndome que estaba un poco dañada la funda, porque, en fin, a lo mejor no te gusta porque la funda está marcada de haberle ido colocando otro género de cuchillos encima y este siempre se ha quedado al fondo, me puse ojiplático. Voy a sacar el cuchillo y os lo voy a enseñar una vez hablada de la funda de Vicens. Bueno, me encantó. Nada más verlo, ¿qué os voy a decir? El cuchillo me encantó. Y el cuchillo tiene aquí arriba un troquelado que nos da la solución, luego os lo voy a intentar enseñar más detalladamente, nos da la solución a lo que andábamos buscando. M. Lombardía. Este cuchillo en concreto está hecho por un artesano cuchillero que a la vez tiene un museo etnográfico, no está muy cerquita, dentro de la demarcación, muy cerquita de la aldea de Taramundi, pero está un poquito apartado, por decirlo así de alguna manera. Tiene un propio museo etnográfico y hace navajas y cuchillos. M. Lombardía. ¿De acuerdo? Y este es el cuchillo Montero, que llama el modelo Montero, que llama M. Lombardía al cuchillo que tenemos nosotros delante. Pero a mí me asaltaban muchas dudas al respecto y llamé al taller. Busqué el nombre de M. Lombardía, que hasta ahora no lo había visto, lo reconozco, no lo desconocía, no lo conocía. Bueno, vamos a ver. Primero llamé a Vicens y Vicens me centró un poco. Le dije, mire, soy la misma persona que hablé con usted hace unos meses cuando hice la revisión del otro cuchillo Taramundi que tengo. Sí, 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 me acuerdo perfectamente, José Luis, dime, porque le saqué en mi vídeo, lo podéis ver, le mencioné, ¿no? Y digo, tengo este problema, ha caído en mis manos otro cuchillo. Yo el cuchillo lo compré sin hacer más investigaciones, vamos, porque además el ferretero, hay que reconocer que me hizo un precio muy bueno. Se ve que tenía el cuchillo atravesado allí mucho tiempo y me hizo un precio muy bueno. Entonces, le pregunté a Vicens y me dijo Vicens lo que yo ya os he contado. No, vamos a ver, José Luis, yo le he hecho fundas a muchas y le sigo haciendo fundas a diferentes fábricas de cuchillos de Taramundi, pero no son los mismos. Lombardía tiene su página web, es esta, vale. Total, que le fui siguiendo el rastro y contacté con ellos. Fueron amables, no, amabilísimos. Me atendió una señorita que ya siento en estos momentos no acordarme del nombre de ella.
me atendió una señorita y ella me lo terminó, me lo volvió a explicar otra vez. Este es el modelo Montero, el modelo cazador Montero que tenemos nosotros, y no tenemos nada que ver con la otra casa, con el otro cuchillo del que tú me estás hablando y me estás haciendo referencia. Tienes que tener en cuenta que aquí en Taramundi somos bastante los artesanos navajeros y cuchilleros que estamos, ¿vale? Entonces, bueno, esta misma persona me dijo muy amablemente que era un acero Sandy, ¿vale? Porque no está marcado en ningún lado, yo tenía la duda y pues, ¿qué queréis que os diga? Más contento y más feliz que una perdiz. Entiendo, lo estuve hablando con el ferretero, le dije, es un buen cuchillo, porque a mí, a ver, la ética no me gusta perderla, ¿vale? Cuando él me propuso de que me hacía un descuento, de que me hacía buen precio, yo se lo dije. Le dije, mire usted, es que es un buen cuchillo, ¿eh? Yo quiero que le conste a usted. Y dice, sí lo sé, sí me consta. Dice, pero a lo mejor el día que lo cogí me tuve que dar cuenta de que era un cuchillo demasiado pretencioso para esta zona y para el tipo de cliente que yo tengo. La gente no se gasta, no se suele gastar el dinero que se pide por este cuchillo. Lo tengo ya mucho tiempo aquí, metido en la caja, como ves, la funda está un poco marcada. Por este lado prácticamente no, está más marcada en este, si lo podéis ver, efectivamente, de dejarle otros cuchillos encima. Dice, yo esto aquí en la caja, a mí esto aquí en la caja no me hace nada más que ocuparme lugar. Entonces, te hago precio, llegamos a un acuerdo y si a los dos nos viene bien, yo vendo el cuchillo y tú te lo llevas. Entonces yo, como os podéis figurar, encantadísimo de la vida. En primer lugar, la funda de Vicens, por lo mismo que dije en el vídeo anterior, con el otro cuchillo Taramundi de otra casa cuchillera de Taramundi. Pues una preciosidad de funda. Eh, Vicens es un marroquinero, es un guarnicionero que trabaja muy bien, le sabe dar, le sabe dar unos acabados totalmente rústicos a sus fundas, ¿vale? Y para estos cuchillos de Taramundi, pues le da una línea de fundas a estos cuchillos, pues que francamente le viene muy bien. Vista la funda, vamos a pasar a ver el cuchillo. Fijaros el trabajado que tiene incluso entre las cachas, es el mismo trabajado que le hace aquí delante en el lomo del cuchillo a modo de cremallera, ¿vale? Pero de una cremallera muy original. A mí la solución de esta suerte de cremallera, de esta especie de cremallera, me ha encantado, me ha parecido súper original porque tiene la misma fornitura, creo que se llama, ¿no? Que, que lleva la empuñadura, el cabo del cuchillo, ¿de acuerdo? Y ejerce perfectamente la función de cremallera. Es un cuchillo drop point. Si veis, tiene un ligero falso contrafilo, pero más que ser un falso contrafilo, fijaros, es como una decoración, ¿vale? No llega a ser, no llega a ser, es como un rebaje en el lomo del cuchillo. Es drop point, por la forma del drop point, últimamente estamos revisando varios cuchillos así, lo que suelen llamar muchos cuchilleros punta de lanza, mirar qué punta se le queda al cuchillo, ¿vale? Vaciado plano acero, totalmente plano acero, con micro bisel, ¿de acuerdo? Es un cuchillo muy cortador. Ya hemos dicho que tiene acero Sandic, tiene un leve recazo, muy leve, muy pequeñito. En su parte alta está casi rozando la cacha, baja en forma piramidal y abajo hace una pequeña muesca, ¿de acuerdo? Aquí la veis, que nos ejerce un poco de función de guarda. Pero no es más prominente, ¿por qué? Porque en su parte superior, en la parte del lomo del cuchillo,
es donde realmente ha resuelto este artesano cuchillero que vaya realmente el sitio, la guarda totalmente cubierta de madera, como si fuera un gavilán superior integrado en la hoja. Es, es una solución eh, para mí muy curiosa, ¿de acuerdo? Va todo el cabo, todo el cabo, el lomo del cuchillo, y aquí hace una especie de gavilán, ¿vale? De gavilán de guarda, pero integrado totalmente en la forma de la hoja, ¿vale? Todo tapado por madera, y aquí abajo pues hace uno más chiquitín, hace como un gavilán de guarda más chiquitín, pero que es totalmente suficiente para esta postura de trabajo. Si ya hiciéramos una postura adelantada, ¿vale? Habría que estar más atento a este gavilán a la hora de trabajar, por ejemplo, a lo mejor en una posición invertida, ¿vale? Pero si trabajáramos en una posición invertida, yo entiendo que haríamos apoyar aquí el cuchillo. Por lo menos yo lo vería lo más prudente, lo cual le genera una posición un poco forzada, ¿vale? Por mucho que coloquemos el dedo aquí arriba, fijaros, le genera una posición un poco forzada. Por lo cual yo creo que este cuchillo es un cuchillo, pues eso, de monte, como ellos dicen, de caza, de monte. Es la posición natural del cuchillo, de este cuchillo, la posición natural de trabajo es esta. El agarre, como siempre solemos enseñar, es, es un agarre cómodo, ¿vale? Cómodo, quizás más cómodo en esta postura, un poquito, como hemos dicho, un poquito más forzado si adelantamos el dedo a la cremallera. Si adelantamos el dedo a la cremallera para determinados trabajos, para determinadas acciones, hay que estar un poco pendientes. A mí me hubiera gustado, no sé si es posible, me hubiera gustado que el recazo hubiera, este recazo que hace suerte de guarda, hubiera sido un poquito, un pelín más largo, ¿vale? Que hubiera hecho ahí un poco más de tope. No tiene muesca española, ya hemos dicho que es vaciado plano y plano, 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 ¿eh? O sea, el microbisel que lo tiene, porque lo tiene, es tan sumamente milimétrico y pequeño que casi está integrado en el vaciado plano del cuchillo. En fin, una pieza diferente, madera de boj, por supuesto, muy típica de muchos cuchillos de Taramundi, madera de boj y un cuchillo muy cortador. Batonear, macear con este cuchillo, pues si el templado, el revenido, el templado, el tratamiento térmico del cuchillo es el correcto, no tendría por qué haber ningún problema. ¿Que yo lo vaya a hacer? Pues no, porque entiendo que en el nombre, el propio artesano cuchillero M. Lombardía está dejando claro para qué es este cuchillo. Este cuchillo es un cuchillo para utilización cinegética, utilización de monte, de caza, sacarle punto a una rama, hacerle muescas a una rama, cortar rabizas, cortar guitas, cortar cuerdas, todo ese tipo de trabajo, desollar un animal, pero para batonear, pues yo no lo veo un cuchillo para batonear, sinceramente. Me encanta, es muy bonito, creo que tuve una suerte impresionante encontrándolo y desde aquí agradecer, como siempre me ha pasado con Vicens, al artesano guarnicionero Vicens, que siempre que le hago una consulta me trata muy amablemente, y lo amable que fue la señorita que me atendió telefónicamente desde los talleres M. Lombardía.
Vamos a ver el peso del cuchillo, y el cuchillo sin la funda pesa 184 gramos. Y el cuchillo con la funda pesa 249 gramos. Aprovecho para haceros una aclaración, que no lo he hecho antes cuando hemos visto la funda. Fijaros la forma en diagonal que hace la funda para que encaje perfectamente el cuchillo sujetando su cabo y sus cachas una vez colocada la trebilla o trabilla. Vamos a ver las medidas con el supermetro Bushcraft, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo bien en la punta y nos da el cuchillo una medida de unos 23 centímetros y un poco más, a ver, 23 centímetros con 3, 23 centímetros como 2, en total el cuchillo. La hoja del cuchillo, viendo dónde llega la guarda, que va en diagonal hacia abajo, es unos 13 centímetros, y si cogiéramos su parte superior sería unos 12 centímetros de hoja. Si cogemos la parte inferior, 13. Y vemos que de filo útil lineal, porque tiene esta forma de panza la hoja, por decirlo de alguna manera, toda la hoja es muy curiosa, está toda la hoja en una especie de media luna, desde luego mucho más acusada al llegar arriba a la punta del cuchillo. De filo útil yo calculo que más o menos tiene 12 centímetros y un poquito de filo útil lineal. Vamos a ver la pala del cuchillo. ¿Cuánto mide? ¿Veis lo que os digo? De que toda la hoja del cuchillo hace una especie de media luna. Cuanto menos es un cuchillo curioso, ¿eh? La pala del cuchillo mide 3 centímetros y medio. Puede que le falte 1 milímetro para los 3 centímetros y medio, 1 o 2 milímetros, pero más o menos 3 centímetros y medio. Y ahora con el talid o pie de rey vamos a ver el ancho de el grosor de la hoja. El grosor de la hoja por muy poquito, por apenas muy poquito, a ver, ahí creo que lo podéis ver, por apenas muy poquito, no llega a los 4 milímetros de grosor. Vamos a ponerlo aquí. Aquí sí que llega, perdonad, lo había apoyado en la floritura, en la fornitura, aquí sí que llega y es 4 milímetros de grosor tiene el cuchillo a la salida del cabo o mango. Veo que va decreciendo, entonces, por ejemplo, en esta zona ya está de la hoja, ya está en 3 milímetros de grosor. Si os dais cuenta, la hoja, una vez que pasa la fornitura, va degradadamente, va poco a poco perdiendo grosor para darle una mayor penetrabilidad. Me figuro que a la hora de desollar y descarnar las piezas cinegéticas. Tal y como os estaba diciendo cuando lo he pesado, se me había olvidado este detalle de la funda del maestro guarnicionero Vicens, este detalle de que, fijaros cómo, vale, a ver, que lo he forzado, un segundo, que lo he forzado para entrar, el detalle de cómo encaja perfectamente, eh, fijaros el detalle de que en este lado del remache le ha colocado un trozo de cuero,
para que no dañe la cacha cuando aprieta, ¿vale? Y hace que el cuchillo, hombre, que se mueva, porque este tipo de funda sabemos que se mueve, pero oye, que le da una sujeción bastante más decente que si la funda hubiera sido totalmente recta, ¿de acuerdo? Al tener esta funda con esta forma, ¿vale? Hace que el cuchillo encaje ahí y en el momento que colocamos la rabiza, la trebilla o trabilla queda bastante sujeto. La verdad es que el conjunto de funda y cuchillo es muy, muy bonito. Y en fin, es que muchas veces tampoco le tenemos que pedir peras al olmo. Si el fabricante nos está diciendo que es un cuchillo de uso cinegético, pues es lo que hay. Aquí está el cuchillo de M. Lombardía. Antes de terminar la revisión del cuchillo, deciros que he vuelto otra vez a los archivos de WhatsApp, ¿vale? Con los que estuve contactando con Martín Lombardía en concreto, ¿vale? Y quería, pues, recalcar, dejar claro algunos conceptos. Es que M. Lombardía es Martín Lombardía, ¿vale? Que tienen junto al taller un museo etnográfico y que efectivamente el modelo, ellos en su catálogo, ellos lo tienen como modelo Montero, ¿de acuerdo? Un cuchillo para la actividad cinegética y para el trabajo moderado de madera y otro tipo de actividades. Vuelvo a repetirlo, yo vería absurdo batonear o machetear con un cuchillo de este tipo. Para esas actividades hay otros tipos de cuchillos o otras herramientas. Ya conocéis mi postura por otros vídeos. Yo creo que para, sobre todo, batonear hay otros tipos de herramientas, pero cada cual hace de su capa un sayo y utiliza sus cuchillos para lo que ellos quieren. Faltaría más.
Adiós.